Carlos Almeida siempre creyó que el éxito sería la clave para borrar cualquier rastro del pasado. Después de crecer en un barrio humilde y enfrentar años de dificultades económicas, finalmente logró establecerse como un empresario millonario, ganando respeto e influencia. Su matrimonio con Marina Souza fue el broche de oro de esa trayectoria. La unión con la hija de uno de los hombres más poderosos del país simbolizó que, finalmente, había llegado a la cima. Pero ese día, en medio de la grandeza, de la lujosa ceremonia, algo estaba a punto de cambiar. La invitación hecha a Luciana Silva, su exnovia, había sido una idea de Marina y doña Aurea, su suegra. Para ellos, Luciana era un recordatorio conveniente del humilde pasado de Carlos, un detalle que haría su ascenso aún más impresionante a los ojos de los invitados. Carlos aceptó la idea sin cuestionarla mucho, creyendo que era solo un detalle irrelevante en medio del gran evento. Sin embargo, cuando Luciana cruzó las puertas del salón, sintió una inquietud que no esperaba. La presencia de Luciana, sin embargo, no tuvo el efecto que Marina había planeado. En lugar de parecer fuera de lugar o avergonzada, Luciana mostraba una tranquila elegancia. Su postura demostraba confianza y su mirada no transmitía resentimiento, sino una serenidad que chocaba con la superficialidad que la rodeaba. Los invitados, que inicialmente vieron su presencia como una curiosidad, pronto se dieron cuenta de que ella no era solo un pedazo del pasado de Carlos, sino una mujer que había construido su propia historia. Profesora de historia, Luciana dedicó su vida a la educación, influyendo en los jóvenes y cambiando vidas, algo que ningún lujo o estatus podía reemplazar. Mientras Marina intentaba hacer comentarios mordaces, Luciana los recibía con una sonrisa discreta, respondiendo con inteligencia y ingenio. Poco a poco, Carlos comenzó a ver el marcado contraste entre el mundo en el que ahora habitaba y el que alguna vez había valorado. Su corazón latía extrañamente rápido. Algo dentro de él se estaba desmoronando y no sabía cómo lidiar con ello. Carlos intentó alejar los pensamientos que comenzaban a atormentarlo. Había trabajado duro para ganarlo todo: el respeto de la alta sociedad, la riqueza envidiable, la influencia en los negocios. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, sintió como si estuviera viendo su propia vida a través de una lente diferente. Sus gestos, sus palabras, sus sonrisas ensayadas parecían pertenecer a otra persona. Miró a su alrededor y vio el brillo de los candelabros de cristal, las mesas decoradas con flores exóticas, los invitados hablando de inversiones y adquisiciones, pero por primera vez, todo parecía vacío. Su mirada volvía una y otra vez a Luciana, y se preguntaba cómo lograba ella permanecer tan genuina, incluso rodeada de un entorno que no le pertenecía. La respuesta era obvia: Luciana no estaba tratando de demostrarle nada a nadie. A diferencia de él, que pasó años luchando por ser aceptado, ella se aceptó plenamente. La epifanía lo golpeó dolorosamente. Marina, notando su mirada lejana, le apretó el brazo con fuerza, devolviéndolo a la realidad. «¿Qué pasa, amor?», preguntó con una sonrisa practicada, pero sus ojos reflejaban sospecha. Carlos forzó una sonrisa, sacudiendo la cabeza, pero sabía que algo se estaba rompiendo dentro de él, y no había vuelta atrás. La tensión creció a medida que avanzaba la noche. Marina, al darse cuenta de que su plan de humillar a Luciana no estaba funcionando, decidió intensificar el juego. Durante uno de los momentos de relax, se acercó al grupo donde estaba Luciana y con un tono dulce y falso comentó: «Es admirable ver a alguien del pasado de Carlos aquí. Deben estar muy orgullosos de verlo llegar tan lejos». El silencio que siguió fue incómodo. Algunos invitados sonrieron discretamente, esperando la respuesta de Luciana. Sin embargo, en lugar de molestarse,
mantuvo la calma y respondió con suavidad. Siempre supe que Carlos tenía talento y ambición. Su éxito nunca fue una duda para mí. La pregunta es, ¿qué consideramos verdadero éxito? Su voz era tranquila, pero tenía un peso que hizo que Marina levantara las cejas. Carlos contuvo la respiración. Sintió como si una cuchilla invisible cortara el aire a su alrededor. Luciana no lo atacó directamente, pero sus palabras resonaron en lo profundo de él. Sabía que en algún punto del camino había perdido de vista lo que realmente importaba. La respuesta de Luciana dejó una estela de incomodidad en el aire. Algunos invitados intercambiaron miradas discretas, mientras otros fingieron no haber notado la tensión. Marina, sin embargo, no estaba dispuesta a perder la disputa. Su orgullo no le permitió a Luciana salir victoriosa de aquel intercambio de palabras. Con una sonrisa fría, sostuvo la copa de champán y se acercó aún más. «Tienes razón, querido», dijo ella con la voz cargada de falsedad. «El éxito puede tener diferentes significados. Para algunos es vivir una vida sencilla, sin grandes ambiciones. Para otros es superar expectativas y convertirse en alguien verdaderamente relevante». El golpe fue directo, pero Luciana no se inmutó. Con la misma serenidad de antes, respondió: «La relevancia de una persona no está en lo que posee, sino en el impacto que deja en los demás. Y en ese sentido, creo que cada uno de nosotros tiene su propia forma de grandeza». La respuesta hizo que Marina se estremeciera por un momento. Sus ojos brillaron con furia contenida. Carlos, cerca de allí, sintió que el malestar crecía en su interior. Ese intercambio de palabras no fue solo una provocación entre dos mujeres. Era un espejo que reflejaba los dilemas que intentaba ignorar. Por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente quería ser parte de ese mundo que parecía medir a las personas solo por lo que poseían. El ambiente de la fiesta estaba empezando a cambiar. El revuelo entre los invitados fue creciendo, y algunos parecían disfrutar de la tensión entre Marina y Luciana. Doña Aurea, madre de Marina, se percató de la situación y se acercó discretamente a su hija, susurrándole algo al oído. Marina asintió levemente y con una sonrisa forzada anunció que la cena estaría servida. El anuncio fue un intento de disipar la tensión, pero el impacto de la conversación anterior aún permanecía en el aire. Carlos caminó hacia la mesa principal y se sentó junto a Marina. Pero su mente estaba en otra parte. Mientras los camareros servían los platos impecablemente decorados, él miraba la comida sin apetito. Sus pensamientos estaban estancados en las palabras de Luciana. Recordó los años que había luchado para construir su imperio, las noches de insomnio, el deseo incansable de demostrar al mundo que era alguien. Pero ahora, sentado en esa mesa lujosa, rodeado de gente que solo valoraba las apariencias, se preguntaba si realmente todo aquello valía la pena. Al otro lado de la sala, Luciana estaba hablando con algunos invitados que parecían genuinamente interesados en sus palabras. Ella no necesitaba presumir para hacerse notar. Su presencia hablaba por sí sola, y eso hizo que Carlos se diera cuenta de cuánto había perdido a lo largo de los años. No solo a Luciana, sino la esencia de quién era. Carlos intentó concentrarse en la cena, pero destellos de recuerdos invadieron su mente sin piedad. Recordó los días de lucha junto a Luciana, las conversaciones llenas de sueños y promesas. Ella siempre creyó en él, incluso cuando nadie más vio su potencial. Su apoyo fue un pilar esencial en su camino, pero la abandonó tan pronto como vio la oportunidad de ascender socialmente. Ahora, al verla tan segura y realizada sin él, Carlos se sentía profundamente incómodo. ¿Tu búsqueda del éxito realmente te ha llevado al lugar correcto? Levantó la mirada y vio a Marina interactuando con los invitados. Su sonrisa impecable, su tono de voz siempre calculado. Todo en ella estaba meticulosamente planeado.
como si su vida fuera un gran espectáculo, donde cada escena necesitaba ser perfecta. Pero a diferencia de lo que sentía en el pasado, Carlos ahora se daba cuenta del vacío detrás de esa perfección. Él miró hacia otro lado y encontró a Luciana, quien se estaba riendo de algo que había dicho un invitado. Fue una risa genuina, sin pretensiones, sin estrategia. La diferencia entre las dos mujeres nunca le había parecido tan obvia. Se sirvió el postre, pero Carlos ya había perdido por completo el interés en la comida. Marina, notando su distracción, puso su mano sobre la de él y susurró: «Estás actuando extraño esta noche». Su voz era dulce, pero su mirada estaba llena de sospecha. Carlos dudó antes de responder. «Solo estoy cansado», dijo forzando una sonrisa. Marina inclinó la cabeza ligeramente, evaluándolo. «¿Estás seguro de que eso es todo?». Carlos asintió, pero la verdad era que su mente estaba en caos. Se sentía dividido entre el hombre en que se había convertido y el hombre que tal vez debería haber sido. No podía negar que había alcanzado poder y estatus, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que había perdido algo esencial en el camino. Lo que logró realmente lo hizo feliz. El interrogatorio se intensificó cuando uno de los invitados, un influyente empresario, se acercó a él y le hizo un comentario irónico sobre Luciana. «Es interesante ver a alguien como ella aquí, ¿no te parece, Carlos? Un recordatorio de tus orígenes». El tono condescendiente hizo que algo dentro de Carlos se revolviera. Antes habría podido estar de acuerdo o reírse del chiste, pero ahora sentía una creciente incomodidad. Miró a Luciana una vez más, y por primera vez esa noche se dio cuenta que no era ella la que estaba fuera de lugar allí. Él era el que ya no pertenecía a ese mundo al que tanto había luchado por alcanzar. El brindis estaba a punto de comenzar y los invitados fueron invitados a levantar sus copas. El maestro de ceremonias anunció que Carlos daría un discurso antes del tradicional brindis. Marina sonrió, satisfecha, segura de que ese momento reforzaría la imagen de poder y prestigio de la pareja. Carlos se levantó lentamente, tomando el vaso con dedos temblorosos. Todos los ojos estaban puestos en él. Sintió la presión de la mirada de Marina, exigiéndole que siguiera el guión, que elogiara la historia de éxito que ambos representaban. Pero mientras miraba a su alrededor, Carlos vio el brillo superficial en los ojos de los empresarios y de la alta sociedad. Vio la hipocresía disfrazada por sonrisas educadas. Entonces su mirada volvió a encontrarse con Luciana. Ella no lo presionó, no esperaba nada de él. Simplemente observó en silencio. Y fue en ese momento que Carlos supo que ya no podía seguir viviendo una farsa. Respiró profundamente, miró a Marina y a los invitados y comenzó su discurso. Se suponía que esta noche sería una celebración del amor y el éxito. Se suponía que sería la culminación de todo lo que he logrado. Pero al mirarte ahora, me doy cuenta de que en algún punto del camino algo se perdió. El silencio en la habitación era absoluto. Marina frunció el ceño, empezando a darse cuenta de que algo andaba mal. Carlos continuó. Siempre creí que el éxito se medía por la riqueza, el estatus, por ser uno de los más influyentes. Trabajé incansablemente para llegar hasta aquí, para ser aceptado en este círculo. Pero hoy, al ver todo esto, me pregunto, ¿es esto real? ¿Me hace feliz? Murmullos comenzaron a recorrer la habitación, y Marina apretó el brazo de Carlos, intentando interrumpirlo discretamente, pero se alejó decidido a terminar. ¿Puede alguien en esta sala decir desde el fondo de su corazón que está viviendo su verdad? ¿O solo estamos interpretando papeles? El salón estaba completamente en silencio, solo el ocasional tintineo de una copa o el susurro nervioso de algún invitado rompían la tensión en el aire. Marina estaba pálida, con las manos apretadas a los costados, mientras Carlos continuaba su discurso.
Me engañé durante años, pensando que podía dejar atrás mi pasado, que el éxito lo justificaba todo. Pero hoy me doy cuenta de que, al intentar borrar mi pasado, borré partes de mí que realmente importaban. Miró directamente a Luciana. Me olvidé de quienes estuvieron conmigo en los momentos más difíciles, de quienes me apoyaron sin exigir nada a cambio. Y ahora me doy cuenta de cuánto me costó eso. Luciana mantuvo su expresión serena, pero por dentro sentía un torbellino de emociones. Ella no esperaba estar en el centro de ese momento, y mucho menos escuchar a Carlos admitir, frente a todos, que había perdido algo valioso a lo largo de su ascenso. A su alrededor, algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos, mientras otros, más atentos, absorbían el peso de las palabras de Carlos. Marina intentó reír, intentando disipar la incomodidad, y dijo en voz alta: «Cariño, esto se está poniendo demasiado dramático. Creo que todos entendemos tu punto. Brindemos y sigamos con la fiesta». Su madre, doña Aurea, movió la cabeza en señal de desaprobación, visiblemente irritada, pero Carlos no se dio por vencido. «No, Marina, esto no es teatro. Es la primera vez en años que digo algo que realmente siento, sin preocuparme por lo que la gente espera de mí». Hizo una pausa, respiró profundamente y por primera vez esa noche se sintió verdaderamente libre. Carlos sintió un nudo en la garganta, pero siguió adelante. Se dio cuenta de que, más que cualquier regalo material o estatus social, lo que realmente necesitaba eran conexiones genuinas, contacto humano sin necesidad de validación externa. Los rostros a su alrededor comenzaron a desdibujarse mientras se concentraba en el peso de sus palabras. Sus ojos se encontraron con los de Luciana una vez más, y lo que alguna vez pareció un recuerdo lejano y doloroso, ahora tenía un nuevo significado. Ella estaba allí, tranquila e imperturbable, como un ancla que lo anclaba en lo que realmente era, en lo que siempre había sido. El recuerdo del tiempo que ella había estado a su lado, apoyándolo y creyendo en él cuando nadie más lo hacía, inundó su mente. Ella no estaba allí para ser exhibida como un pedazo del pasado, sino para recordarle quién podría ser si tomaba las decisiones correctas. Mientras tanto, Marina, visiblemente desconcertada, intercambiaba miradas con su madre, doña Aurea. Ya no parecía tan segura de sí misma como antes. La mirada de confianza fue reemplazada por una expresión de confusión y frustración. Carlos había destrozado, delante en todos, la imagen cuidadosamente cultivada que ella y su madre habían intentado construir. La ambición de Marina, que antes parecía invencible, ahora estaba expuesta y puesta bajo control. Forzó una sonrisa, intentando ocultar su incomodidad, pero la escena era imposible de disimular. La tensión en la sala aumentó a medida que Carlos continuó su discurso. La idea de que su decisión podía tener consecuencias mayores de las que imaginaba se hacía cada vez más clara. Sintió que la presión de la mirada de todos los invitados, conocidos y amigos de Marina lo aplastaba, pero al mismo tiempo, un sentimiento de alivio crecía dentro de él. Por primera vez, no le importó complacer a nadie. Él no estaba allí para impresionar, para mantener una fachada o para encajar en un molde que ya no representaba quién era. El Carlos, que todos conocían hasta entonces, se moría en ese momento y nacía un nuevo Carlos. Miró a Luciana una vez más. Ella permaneció en silencio, pero su mirada, tranquila y penetrante, lo desafiaba a ser auténtico, a ser fiel a sí mismo. Ella, que siempre había conocido el valor de la sencillez y de la verdad, nunca había pedido nada a cambio de su amistad y cariño. Luciana fue una mujer que vivió según sus propios principios, sin dejarse corromper por las apariencias ni las expectativas de la sociedad.
Y de alguna manera Carlos sintió que la necesitaba esa sencillez, esa claridad. Necesitaba entender que el éxito no estaba en la acumulación de bienes materiales, sino en las personas que realmente importan. Marina estaba en shock. Apenas podía ocultar su frustración al ver a Carlos, ahora completamente desprendido de cualquier pretensión, interrumpir el evento de una manera tan impactante. El matrimonio, que debería haber sido el culmen de su ascenso social, se convirtió ahora en un momento de colapso. La fachada cuidadosamente construida durante años se estaba desmoronando ante sus ojos. Las palabras de Carlos, antes de ser un simple discurso, ahora eran una representación del vacío que ella misma ya no podía ignorar. El intento de Marina de mantener el control de la situación fue en vano. Ya no podía manipular la percepción que los demás tenían de él. «No me esperaba esto, Carlos», murmuró, más para sí misma que para él. Pero Carlos no respondió, ni hacía falta. La intensidad del momento, el peso de sus palabras, hablaban por sí solos. Se había liberado. Liberado de un matrimonio basado en la apariencia. Liberado de tus propias inseguridades. La decisión fue tomada. Sabía que necesitaba seguir adelante, dejar atrás todo lo que lo frenaba, incluida esa relación que, en el fondo, nunca representó lo que realmente quiso para su vida. La mirada de Luciana, firme y serena, contrastaba con el torbellino de emociones que sentía. Ella no estaba allí para exigir nada, pero Carlos sabía que había algo en ella que le hacía querer cambiar, querer ser mejor. Y tal vez esa era la única motivación genuina que necesitaba. Cuando el silencio se apoderó de la sala, algunos invitados comenzaron a darse cuenta de la gravedad de la situación. Lo que comenzó como una sencilla boda, llena de ostentación y apariencias, ahora se convirtió en un evento digno de reflexión. Las conversaciones se fueron apagando y muchos empezaron a mirarse entre sí, intercambiando miradas desconcertadas. La conducta de Carlos, aquel hombre que había sido una especie de icono de éxito y poder, estaba deconstruyendo todo lo que conocían. Estaban allí para presenciar un ascenso social, pero terminaron enfrentándose a algo mucho más profundo, una verdadera transformación. Luciana, por el contrario, no estaba interesada en ser el centro de atención. Ella sabía lo que pasaba, pero se mantenía en su sitio, sin necesidad de presumir ni imponerse. Ella sabía que lo importante no era lo que la gente pensara, sino lo que Carlos sentía, lo que estaba viviendo en ese momento. La forma en que él se había dejado llevar por su propio arrepentimiento la conmovió profundamente. Pero Luciana también sabía que la vida no era tan simple. Un momento de epifanía no fue suficiente para borrar años de malas decisiones, distancia y pérdida de identidad. Ella quería que él mejorara, pero también sabía que necesitaría tiempo para comprender e internalizar lo que realmente importaba. La tensión todavía estaba en el aire, pero ahora había algo diferente. La gente de alrededor comenzó a darse cuenta de que el acontecimiento ya no se trataba de una unión entre dos familias poderosas, sino de un hombre que se encontraba en una encrucijada en su vida. La boda, que todos pensaban que sería el gran evento social del año, se estaba desmoronando en un momento de profunda revelación. Y, en el centro de todo, estaba Luciana, la mujer que, a pesar de estar en un entorno que no era el suyo, parecía ser la única allí que tenía genuina paz interior. Ella no necesitaba nada más que su propia verdad para destacar. Carlos sintió un peso sobre sus hombros, pero también una ligereza en su alma. Había hecho algo que nunca imaginó que era capaz de hacer. Se había liberado de años de decisiones basadas en la búsqueda de estatus, dinero y reconocimiento. El matrimonio, que se suponía sería su mayor gloria, ahora era su propia perdición. Pero en cierto modo estaba agradecido por ello.
Sin ese acontecimiento, sin ese colapso público, tal vez nunca se habría dado cuenta de lo mucho que había perdido a lo largo de los años. El final de Mise en Scène. La boda no estuvo marcado por aplausos ni celebraciones, sino por una profunda reflexión. La gente comenzó a dispersarse lentamente, algunos en silencio, otros susurrando entre ellos. La extravagancia del acontecimiento parecía haberse desvanecido ante la crudeza de lo que acababa de ocurrir. Marina, finalmente, sin palabras, abandonó el lugar acompañada de su madre. El peso de la derrota era visible en su rostro, pero tal vez era exactamente lo que necesitaba para comprender que su búsqueda de un matrimonio basado en las apariencias y el estatus no la llevaría a ninguna parte. Carlos, a su vez, sintió alivio mezclado con un ligero pesar. Sabía que lo que acababa de ocurrir no tenía vuelta atrás. Sin embargo, también sabía que ahora estaba en el camino correcto, el camino de regreso a sí mismo, al hombre que había perdido en el proceso de ascensión. Luciana, que observaba todo en silencio, sabía que nada de ello habría sido posible sin la decisión de Carlos de ser honesto consigo mismo. Ella no esperaba nada de él, pero de alguna manera también se sintió parte de ese cambio. No por su transformación, sino por la fuerza que le había dado siendo fiel a su propia esencia. Ella no lo perdonaría de inmediato. La reconciliación no era algo que pudiera suceder en el calor del momento, sino tal vez en el futuro. Lo que más deseaba Luciana era que Carlos fuera de hecho una mejor persona, que no volviera a perderse. Ella creía en su potencial, pero sabía que este era un camino que debía recorrer por su cuenta. Carlos se quedó quieto un momento, observando la habitación ahora vacía y los ecos de lo que acababa de suceder. Sabía que el viaje para recuperarse sería largo, pero sentía que por primera vez tenía el control de su propio destino. Ya no existía el peso de las expectativas de los demás, de la gente que lo veía como un símbolo de éxito. Ahora quería ser reconocido por lo que realmente era. Un hombre en búsqueda de la verdad y la autenticidad. Lo que la sociedad pensara de él, de Marina, o de su ascenso social, ya no importaba. Lo que importaba era lo que sentía en ese momento, y eso era la paz de finalmente permitirse ser quien realmente era. No sabía si tendría una segunda oportunidad con Luciana, pero sentía que, de alguna manera, ella siempre estaba ahí para ayudarlo a ver lo que realmente importaba. Él sabía que ella nunca lo juzgaría por sus fracasos pasados, pero tampoco haría concesiones. Si algo sucediera entre ellos, tendría que ser en el momento adecuado, sobre la base de la reconstrucción mutua. La reconciliación no sería fácil, pero él estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Mientras caminaba hacia la salida, sus pasos resonando en la gran habitación vacía, respiró profundamente. No sabía qué me deparaba el futuro, pero sentía que finalmente estaba listo para afrontarlo. Su vida ya no se mediría por la cantidad de posesiones materiales o el reconocimiento de una élite social, sino por el impacto que causaría en las personas que realmente importaban, y Luciana, sin duda, sería una de ellas. A la mañana siguiente, el peso de lo sucedido todavía pesaba sobre la ciudad. Las conversaciones en cafés y oficinas se centraban en el acontecimiento inesperado de la noche anterior, y muchos ya habían comenzado a especular sobre lo que vendría después. Carlos Almeida, el empresario que había sido aplaudido por su ascenso, ahora se veía bajo una nueva luz. Para algunos, era un hombre débil que había renunciado a la oportunidad de vivir el sueño de muchos. Para otros, fue un ejemplo de coraje, alguien que finalmente reconoció el vacío en su vida y tuvo el coraje de hacer algo al respecto. Luciana, por su parte, volvió a su rutina, pero con una sensación diferente. Esas palabras, el gesto de Carlos en la boda, la habían conmovido profundamente. Ella sabía que nada cambiaría inmediatamente, pero algo dentro de ella
le decía que él era sincero en su transformación. Ella no creía en el cambio instantáneo, pero también sabía que la decisión de Carlos había sido un primer paso importante. Tal vez, en el futuro, lo que sucedió entre ellos no sería solo una historia de amor y pérdida, sino una historia de redención. Mientras caminaba por las calles de su ciudad, con el sonido de sus pasos rítmicos contra el suelo, Luciana recordó lo importante que había sido para ella no dejarse perder en el mismo juego de Carlos. Ella nunca buscó el poder ni la fama, sino solo la verdad. Y quizá eso era lo que más necesitaba aprender. La verdad sobre ti mismo. Los días siguientes estuvieron llenos de reflexión para todos los involucrados. Marina, que al principio se sintió derrotada por el modo en que se habían desarrollado las cosas, comenzó a repensar sus propias decisiones. La idea de casarse con Carlos como una forma de consolidar poder y estatus era, en su mente, completamente errónea. Se dio cuenta de que por mucho que hubiera intentado manipular la situación, lo que realmente importaba eran los valores que había descuidado a lo largo de los años. El matrimonio que ella había imaginado ya estaba roto, y se vio obligada a afrontar la realidad de que ya no podía estar a la altura de las expectativas de los demás. Carlos, a su vez, comenzó a buscar, en su propia vida, lo que realmente significaba tener éxito. Ya no quería ser el centro de atención, sino alguien que realmente contribuyera a la vida de quienes lo rodeaban. Su viaje de reconexión consigo mismo todavía estaba en sus primeras etapas, pero ya podía ver el futuro con más claridad. Mientras Luciana seguía adelante con su vida, sabía que nunca volvería a ser la misma. El acontecimiento había supuesto un punto de inflexión, tanto para Carlos como para ella. El camino de regreso al amor, si ese fuera el caso, sería largo y difícil, pero ella estaba dispuesta a esperar, no para él, sino para ella misma, porque al final ella sabía que el verdadero viaje era encontrarse a sí misma. Lo ocurrido en la boda de Carlos y Marina se extendió rápidamente por el pueblo, pero con el tiempo los comentarios fueron apagándose. Para Carlos, el acontecimiento se convirtió en un hito en su vida. Ya no se dejaba llevar por las apariencias ni por la búsqueda incesante de aprobación. Comenzó a centrarse en causas más profundas, volcándose hacia proyectos sociales y trabajando en cuestiones de educación y desarrollo comunitario. Con el tiempo se enteró de que Luciana también estaba en su propio viaje. Se dedicó a la docencia y a su propio crecimiento personal, sin perderse nunca en las tramas que la sociedad intentaba imponerle. Luciana estaba feliz, pero no se hacía ilusiones de que la vida siempre trae desafíos y momentos de incertidumbre. Había aprendido a vivir con la verdad y, al hacerlo, había encontrado la paz. A medida que ambos siguieron adelante con sus vidas, una cosa estaba clara entre ellos. Lo que sucedió en su matrimonio fue más que simplemente pasar página. Fue el comienzo de una nueva historia, para Carlos y Luciana, y quizás para los dos juntos, si el destino lo permitía. Pero para ambos lo más importante era que, independientemente de lo que sucediera en el futuro, finalmente habían encontrado lo más real y profundo de sus corazones. Pasaron los meses y la ciudad nunca volvió a ver a Carlos y Luciana de la misma manera. Continuaron viviendo sus vidas, pero los cambios que ocurrieron en ambos se reflejaron en sus acciones diarias. La sociedad, que antes juzgaba y etiquetaba, empezó a darse cuenta de que no todo era éxito material y apariencia. Había algo más profundo en juego. Carlos, en particular, se convirtió en un defensor de lo que realmente importaba, el impacto que podía tener en las vidas de quienes lo rodeaban. Él, que había sido un ejemplo de ascensión, ahora era un ejemplo de transformación. Sabía que su viaje estaba lejos de ser perfecto, pero se sentía más alineado con su esencia que nunca antes.
Luciana, por su parte, también se dedicó a vivir auténticamente. Su trabajo como docente siempre había sido importante para ella, pero ahora se sentía más conectada con sus estudiantes y con la misión de su vida. Ella sabía que el verdadero éxito no estaba en impresionar a los demás, sino en ser fiel a sí misma. Y así, ambos continuaron con sus vidas ya no como símbolos de éxito o fracaso, sino como ejemplos de autenticidad y verdad. El último encuentro entre Carlos y Luciana tuvo lugar en una tarde tranquila, años después de aquella desastrosa boda. No fue un reencuentro lleno de emoción ni promesas de un futuro juntos, pero fue una conversación sincera sobre cómo ambos habían cambiado. Compartieron sus historias, sus victorias y derrotas, y lo que habían aprendido a lo largo del camino. Luciana sonrió al final de la conversación, satisfecha por el viaje vivido. Ella sabía que por mucho que el destino los hubiera separado, lo que realmente importaba era que ambos habían encontrado lo que buscaban, la verdad sobre sí mismos. Carlos también sonrió, pero con una ligera tristeza en los ojos. Sabía que nunca podría borrar el pasado, pero estaba en paz consigo mismo. Ambos siguieron adelante, pero ese encuentro marcó el final de un ciclo y el inicio de nuevos caminos. Ya no había lugar para el arrepentimiento, solo existía el ahora, y eso era suficiente.